No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si usted habla de progreso nada más que por hablar, mire que todos sabemos que adelante no es atrás. Si está contra la violencia pero nos apunta bien, si la violencia va y vuelve, no se me queje después. Si usted pide garantías solo para su corral, mire que el pueblo conoce lo que hay que garantizar. No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. Si habla de paz pero tiene costumbre de torturar, mire que hay para ese vicio una cura radical. Si escribe reforma agraria pero solo en el papel, mire que si el pueblo avanza, la tierra viene con él. Si está entregando el país y habla de soberanía, ¿quién va a dudar que usted es soberana porquería? No me gaste las palabras, no cambie el significado. Mire que lo que yo quiero lo tengo bastante claro. No me ensucie las palabras, no les quite su sabor. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como cada viernes para compartir con ustedes las palabras, como es habitual, hasta las 23:30 por Somos Gualeguaychú. Y como están viendo en pantalla, nuestro primer invitado es el ex senador nacional Héctor María Maya. ¿Cuál es el motivo? Muy sencillo. Es por estas horas la noticia, una de las noticias más importantes en el marco de la crisis macroeconómica y micro, porque la verdad que hay mucha gente que le está pasando mal, directamente no tiene el dinero ni siquiera para comprar lo básico en cuanto a la alimentación, en cuanto a la atención de su salud. Pero decía, hay una noticia que surgió del gobierno provincial por una decisión tomada, una decisión política, una acertada decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, que instruyó al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes para que recurra a la Corte para reclamar los fondos excedentes de Salto Grande y también lo que la Nación adeuda a la provincia de Entre Ríos puntualmente, en concepto de envíos del sistema previsional, de deuda del sistema previsional. Tenemos que tener en cuenta que el sistema previsional entrerriano está tutelado por la Constitución, por ese motivo está dentro de las 15 provincias que no fueron transferidas en la República Argentina. No sé si son 15 en total, ahora me va a corregir Héctor. Así que hacemos la primera pausa e inmediatamente comenzamos a conversar con el ex senador Héctor María Maya.
Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar, te recuerda días y horarios de sus tours de compra a La Salada y a Once. Las salidas a La Salada son los lunes a las 00:45, es decir, a la 1:15 de la madrugada, y de regreso desde La Salada a Gualeguaychú 12:30, pasadito del mediodía. Y los días miércoles sale de Gualeguaychú a la 1:30, 1:30 de la madrugada, y regresa a las 12:30 desde La Salada a Gualeguaychú. Los días sábados salimos a la hora 1:30 de la madrugada de Gualeguaychú y regresamos de La Salada a las 12:30. También te recordamos nuestro tour a Once. Salimos los días martes a las 2:30 de la madrugada y regresamos desde Once a Gualeguaychú a las 15:30 partiendo de La Cochera. Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales.
Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Ahora Farmacia Mutual de Empleados de Comercio, atención de todas las obras sociales. Más servicios, mejor atención con la responsabilidad que nos caracteriza en Urquiza y España. Teléfono 436244. Es un emprendimiento de los empleados de comercio de Gualeguaychú para toda la comunidad. Prepárate para la magia de crear, de descubrir algo nuevo, vivir aventuras inolvidables y disfrutar de cada reencuentro. Con Bagio, la vuelta al cole es mágica, mucho más rica y divertida. Ponele siempre un jugo y una chocolatada Bagio en la mochila. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿te sentís reivindicado con esta decisión del gobernador Frigerio, que ha instruido al fiscal de Estado, como decíamos en la introducción del programa, para que recurra a la Corte para reclamar los fondos excedentes de Salto Grande? Sí, la verdad es que fueron temas centrales de mi actividad parlamentaria, tanto el tema de la ley denominada Ley Maya, los excedentes de Salto Grande, como la compensación previsional. Y el planteo que hace Frigerio me parece muy acertado, en la continuidad del planteo que hizo en todo este tiempo el peronismo, de que nos pagaran una tarifa adecuada por la energía que entregábamos a Salto Grande, que es de los entrerrianos. Pero en esta ocasión Frigerio plantea una peculiaridad novedosa que me parece muy, muy importante, que vos detallaste. Si no logra acordar, va a ir a la Corte, tanto por los fondos previsionales como por los de Salto Grande. Yo tengo mis dudas, porque hay que animarse a ir a la Corte. Bueno, ahí cabe una pregunta. Ojalá tenga la valentía de ir a la Corte. Bueno, que muchas veces por compromiso político no se puede ir. Ahí está, déjame que te haga hagamos un punto ahí, porque espero no molestarte con esta pregunta. ¿Por qué el peronismo no fue a la Corte? Y el peronismo no fue a la Corte. Las veces que conversé con los gobernadores, la mayoría de los gobernadores agotaban la instancia de conciliación porque no querían demandar a un gobierno nacional de su mismo signo político. Lo cual yo lo respetaba, pero no coincidía, porque para mí primero tiene que estar Entre Ríos. Sí. Y cuando conseguimos la 24954, la Ley Maya, que después la defendió Bailo siendo diputado nacional, trabajamos juntos, después trabajamos también con Adán Val en este tema, recientemente. Siempre hay una problemática cuando vos vas a la nación a quitarle recursos de la nación que son tuyos. Fíjate qué curioso, no solo de Salto Grande, que son aproximadamente 10 millones de dólares por mes. Ponele que no sean 120 en el año y neteando sean 70, 80 millones de dólares. Para un patrimonio presupuesto como en la provincia de Entre Ríos, es de una gravitación que es el pulmón financiero de la transformación e industrialización del sector agropecuario y agroindustrial de Entre Ríos. Es la fuente de trabajo para nuestra gente. Héctor, tomando Pero te quería decir una cosa, sí. Discúlpame, Paco. En el tema previsional que muy bien marcaste, que espero que también vaya a la Corte el gobernador Frigerio, además de decirte que yo no comparto la posición del gobierno nacional en lo más mínimo. Me parece que más que libertarios, Milei es esclavista en su trato con los sectores populares. Pero creo que Frigerio es una persona preparada, formada. Yo he tenido una relación muy cercana, hemos trabajado juntos y tengo esperanza. Yo espero mucho más de Frigerio que lo que ha mostrado. Falta que nos muestre el plan de acción. Pero en el tema previsional, discúlpame que me extienda, Paco, de todo lo que se recauda, se hace en la nación lo que se denomina la torta. Cuando se forma la torta, la recolección de todos los impuestos que recauda la nación, lo primero que hace la nación es sacar de la torta para pagar el déficit que le generan las cajas transferidas. O sea que nosotros estamos sosteniendo y financiando los sistemas jubilatorios de otra provincia. ¿Por qué? Porque eso nos reduce el porcentaje y el volumen de nuestra coparticipación. Después que se sacan esos fondos para las cajas, recién se reparte la coparticipación y ahí nosotros tenemos que pagar nuestra caja.
Perdón, pero en esa línea argumental entonces la Corte tiene que decir, señores, denle a Entre Ríos lo que le corresponde. Sí, pero además hay otros antecedentes en esto. En su momento yo presenté una ley que me acompañó de la Sota y Reutemann, porque Santa Fe y Córdoba tienen el mismo, y La Pampa, Berna también tienen el mismo problema de la caja, y nosotros establecimos que cuando se sacaba la plata para el régimen nacional transferido, también se sacara una cuota compensatoria para las provincias que no habían transferido la caja. Se aprobó en Senado y después, bueno, pasó a diputado, vino de la Rúa y no avanzó eso. Pero es muy importante, estos dos temas que plantea el gobernador forman parte de un programa de acción que yo voy a presentar en unos días cuando se reúna el Congreso del Partido Justicialista, que son aproximadamente 10 puntos esenciales del programa de acción de gobierno de Entre Ríos. Nosotros queremos competir con la mejor idea. Si el gobierno de Entre Ríos y el señor Frigerio tiene una idea mejor, hay que apoyarla, porque no lo estamos apoyando a Frigerio, estamos apoyando a los entrerrianos que no tienen trabajo y que hay que transformar la economía entrerriana pastoril de productos primarios, incorporando un trámite de mano de obra a los productos primarios por lo menos, como ha hecho la mayoría de las provincias que han salido adelante. Así que me parece muy oportuno la decisión, espero que tenga no solo la valentía, porque en realidad esto no es una cuestión de miedo, sino de racionalidad. Hay veces que las circunstancias políticas te permiten participar en la Corte reclamando los derechos y hay veces que hay limitaciones macroeconómicas y de otra naturaleza que te limitan. A mí me parece fundamental y hace el destino de Entre Ríos. Retrocediendo un poco en lo que has dicho, Héctor, tenemos que concluir que en buena parte entonces los entrerrianos estamos subsidiando sistemas provisionales de otras provincias. No solo sistemas provisionales, también energía estamos subsidiando. Y energía también, claro. Te digo un ejemplo. Te quiero aclarar que yo soy director de Salto Grande. Me nombró Alberto Fernández y soy peronista. El 9 de diciembre, cuando asumió Fernández, cuando terminó Fernández, le presenté mi renuncia. Todavía no me la han aceptado. Y en enero volví a reclamarle al presidente de la Nación que me reemplazara, pues yo soy peronista y no tengo nada que ver con este gobierno. Esto no quita que por obligaciones de Cancillería y de legislación internacional tengo que continuar hasta que me reemplacen, porque no puedo dejar con una representación menos en un ente binacional a la Argentina. Tengo obligaciones bajo el procedimiento de abandono de cargo. Bueno, yo espero que me liberen de esto lo antes posible, que nombren 2 personas que nos reemplacen a Orabona y a mí. Pero bueno... Orabona también está... Sí, ¿qué pasa? Nosotros generamos energía. Esa energía se la vendemos al único comprador nacional que es Camesa, que es un ente monopólico que redistribuye y coordina la distribución de todos los generadores. Pero cuando nos paga la energía, nos paga 10 pesos, ponele. Cuando Entre Ríos va y compra la energía para abastecerse en la provincia, nos cobran 100, 10 veces más. Pero no solo eso. Hay una desigualdad estructural porque a Yacyretá le están pagando entre 4 y 5 veces más la energía que a Entre Ríos, lo cual es una injusticia, con lo cual Entre Ríos también está subsidiando con la generación que hacemos de energía con Salto Grande desde el año 2001, porque hasta el 2001 tuvimos tarifas adecuadas y excedentes, pero a partir de la administración de la Rúa nos quitaron los fondos de Salto Grande. Bueno, eso no lo hemos podido superar pese al esfuerzo de todos los gobernadores. El desafío que tiene Frigerio hoy es muy importante. Su logro de ir a la Corte y recuperar esos fondos, yo creo que hay que ser prudente. Cuando nosotros le conseguimos Salto Grande, acordamos con el presidente Menem, vos te acordarás porque vos estuviste en el debate y además una de las cosas que dije de Galeano me la pasaste vos. Sí. Nosotros acordamos para no lesionar el sistema energético y el tema financiero, porque Entre Ríos produce el 4% de la energía nacional, que nos dieran el primer año el 33%, el segundo el 66% y en el 2000 el 100% de Salto Grande. Sube de la Rúa y lo corta.
lo corta en el marco también de un conflicto financiero y no lo corta por maldad, sino por una coyuntura que hubiéramos tenido que negociar. Hoy yo creo que se puede negociar con el gobierno nacional si dice, bueno, nos pasa el 25, el 50, 75 y en 4 años tenemos el 100%. Hay que agarrar viaje, porque ir a la Corte es un desafío muy importante. Yo creo que hay mucha gente que en este tema, igual que en el tema previsional, jubilatorio, que es una cuestión de número, muy sensible, muy delicada, hay que conocer. Muchas veces se habla porque es un tema de impacto en el marketing político y comunicacional, pero a veces se dicen mensajes que resultan negativos. Cuando vos escuchás que hay que provincializar Salto Grande, quiere decir que no es de Entre Ríos. Salto Grande es de Entre Ríos, el 67,5%, el 27,5% de Corrientes y el 5% es de Misiones. Una cuestión semántica, ¿no? Sí, no, muy profunda. Sí. Porque si vos decís que no es de Entre Ríos, si vos querés provincializarla, estás diciendo que no es de Entre Ríos. Y la ley 24954 ratifica que es de Entre Ríos y además, en un debate del presupuesto, yo trabajé con Juanjo Bailo, que tuvo la diligencia de llamarme para ese debate, y él plantó la bandera del reconocimiento del poder de Entre Ríos sobre la represa Salto Grande. O sea que hoy el desafío de Frigerio me parece que hay que acompañarlo. Sí, claro. Nosotros le tenemos que ganar al PRO, al que sea, teniendo mejores ideas. Y en esta materia, yo creo que nos tenemos que hacer una autocrítica y hay que hacer un diseño de disputa electoral no ocupándonos de difamar a los demás, porque los que hablan mal de los demás es porque no tienen cosas para decir. El poco tiempo que disponemos los medios lo tenemos que utilizar para esto, decir cómo vamos a arreglar el sistema previsional, cómo vamos a arreglar Salto Grande, cómo vamos a mejorar la comunicación vial, cómo vamos a hacer para que la agroindustria se desarrolle en Entre Ríos. En fin, una serie, la política de salud, que es extremadamente importante en Entre Ríos y que tiene una base muy sólida hecha por los gobiernos peronistas. Escuchame, hay 4 hospitales majestuosos que son descentralización de la complejidad en la provincia, 5 con el de federal, y la descentralización para temas menores. Esa política que diseñó el ministro Dreguan fue una política muy acertada que hay que profundizarla hoy. Es mentira que Entre Ríos esté tan mal. Si vos vas a Feliciano y cavás con una pala, te vas a encontrar con los tubos de gas, con los caños de gas que cruzan como una telaraña por todo Entre Ríos, y eso es calidad de vida para los entrerrianos. Y si vas a Corrientes, lo vas a ver con la garrafa los correntinos porque no tienen la red. Y si vas a muchos lugares de Santa Fe, también los ves con la garrafa. Y en Entre Ríos son pocos los pueblos a los cuales no hemos llevado la red provincial de gas, que espero que este gobierno profundice esa política que significa mejorar la calidad de vida de la gente. Y como esto, bueno, hay una serie de temas que yo pienso presentar en el Congreso del Partido Justicialista para hacer una propuesta buscando primero Entre Ríos y desde un peronismo que compite con una política constructiva desde la oposición, ¿viste? Bien. Héctor, yo no sé si por tu condición de ex senador has tenido acceso al borrador de la denominada Ley Bases, pero quiero llevarte al tiempo en que eras senador. Fuiste un protagonista importante cuando el tiempo de la Banelco, cuando se discutía la reforma laboral. ¿Qué reforma crees que se viene en el marco de esta ley? Bueno, hoy participé en una reunión de trabajo entre compañeros donde tuve acceso a algunas cuestiones de la ley base que yo creo que no van a salir, pero de cualquier manera marcan... O sea, no habrá pacto de mayo tampoco. No, porque acá hay una disputa muy fuerte del poder interno del gobierno. Por ejemplo, verifiqué que en la ley que se envía de base, el pacto de base, se modifica la estructura sobre el gobierno de la política energética y de la Secretaría de Energía pasa a depender la política nacional de energía del Ministerio de Economía. Y esto no es una cuestión menor, porque todos sabemos cuáles son las vinculaciones de determinados jugadores con la historia del sistema energético nacional
el monopolio del abastecimiento, y yo creo que hay un área del gobierno que está planteando una política racional y otra área del gobierno que está tratando de hacer negocio, y eso se ve en la pelea de la ley. Mirá, es tan importante lo que vos me preguntás porque el epicentro de la pelea existente hoy en el gobierno es precisamente en el área energética, porque la energía es soberanía. Sí, claro. Si vos tenés el abastecimiento de gas a Chile, a Uruguay y a Brasil y a Paraguay, tenés un poder descomunal. ¿Para qué queremos los F-16? ¿Tenemos que tener la vacuna contra el dengue o tenemos que desarrollar los gasoductos? Nosotros no estamos para pelear con nadie, sino que estamos para, al contrario, armonizar, consolidar un poder de integración y de compensación latinoamericana. ¿Qué vamos a pelear con Brasil? Sí, si tenemos la abastecimiento. Te voy a decir otra cosa. No logro entender por qué los F-16. Bueno, qué? Te voy a decir otra cosa. Si vos tenés el abastecimiento de gas, que hoy llevamos más de 1.000 millones exportados a Chile y 200 y pico millones de gas a Uruguay, ¿para qué querés? Esto significa soberanía energética que le trasladás a otros países. Esto significa ahorro en defensa nacional, porque vos no te tenés que preparar para pelear. Si está manejando el abastecimiento de gas de Latinoamérica, te tenés que preparar para conciliar y armonizar con otras cosas. Realmente invertir para pelear cuando hoy existe el hambre que existe hoy en el país, que viene errores de larga data. Yo no quiero en esto castigar esta equivocación. Creo que este es el antecedente de otras equivocaciones. Me parece que la inversión para la guerra es una inversión secundaria que no es viable en un país que está en vías de desarrollo como el nuestro. Acá la inversión nuestra es para la guerra contra el hambre, contra la desocupación. Esa es la guerra que tenemos que invertir. Y bueno, este es el desafío. Me parece que hay que empezar a no hablar mal de los demás. Hay que empezar a hacerse autocrítica en qué nos equivocamos y a pensar las mejores ideas. Decirle al gobierno, ¿por qué no haces esto? Que no lo está haciendo. Sí. ¿Por qué no urbanizás casi 1 millón de hectáreas del sur de Entre Ríos que están abandonadas? Me imagino, Héctor, que quienes están viéndonos del otro lado de la pantalla y escuchando tu relato y las potencialidades que tiene no solamente Entre Ríos, sino toda la República Argentina, se estarán diciendo, ¿y por qué tanta hambre? ¿Qué nos pasó como argentinos? Y ni en los merenderos hay para dar de comer a la gente. Bueno, primero, nosotros nos equivocamos, los peronistas tenemos que ser autocrítica. Pero nosotros fuimos libertarios, estos son esclavistas. Cuando vos tenés que lograr el equilibrio fiscal, no tenés que mirar solo para un lado. Pero libertarios sin un Estado renunciando a sus roles fundamentales. No es así. La libertad, vos tenés que... El Uruguay nos ha marcado muchas veces que hay una ley de la economía que dice que las variables tienden a que el equilibrio sea convergente. Cuando vos tomás la extrema derecha, si la ponés en el pragmatismo te venís bastante al centro. Cuando tomás la extrema izquierda, si la pragmatizás también te venís al centro. Acá lo que importa es que no ideologizar la cuestión, sino hacer todo lo que conduzca. ¿Pero cuándo el peronismo renunció a la salud, a la educación? No, por eso. Pero el peronismo nunca fue esclavista como es este gobierno. Nunca fue protector desmedido de sectores de capital. Mirá, la política del presidente señala que Argentina no es viable, que es deficitaria. ¿Y de dónde salió la plata que está en Panamá? ¿De dónde salió la ciudad de Punta del Este, donde hay cientos o miles de departamentos en negro de argentinos? Eso lo produjo la Argentina y lo produce la Argentina y sigue existiendo todo eso está en negro y sigue existiendo una economía en negro. Yo no digo que no elimine el déficit fiscal mirando a los trabajadores y demás cosas, pero mirá primero lo que se llevan la plata en negro, que es un delito. Como abogado te preguntaría si crees que esos son lavados de activos. Absolutamente. Es complicidad en la permisividad de que se siga trabajando.
Pero esto también tenemos que hacer la autocrítica. Es muy difícil competir o disputar poder con los sectores de alto nivel de ingreso, porque te pasa lo que le pasó a Perón. Cuando Perón tomó, por ejemplo, hoy negociamos con China. ¿Para qué necesitamos intermediarios? Podemos hacer el negocio de la soja estado a estado. Si vos haces eso, todos los factores de poder nacional e internacional que te desplazás te generan un golpe de Estado, como ocurrió en el 55. ¿Estamos? Nosotros transportábamos los granos en nuestra flota, hacíamos estado a estado, no había intermediación. Hoy eso no se puede hacer. En algunos casos no se puede hacer, porque la velocidad de circulación de los negocios, la participación de los sectores privados, hay que buscar, como siempre, un equilibrio. No un Estado ausente para que haya una evasión descomunal como existe hoy, sino un Estado que fomente que los productores puedan mejorar su perfil de producción y exportación, porque eso es potenciar la fuente de trabajo. Mirá, el peronismo es un movimiento humanista, donde el centro de su objetivo es el ser humano. El ser humano, como un movimiento inspirado en las doctrinas, en las encíclicas, el amor es uno de los factores esenciales. Y el amor al prójimo está centrado por la calidad de vida del prójimo. Ese tiene que ser el objetivo de nuestro gobierno. Y en este marco hemos cometido muchos errores. Hay que tratar de no cometerlos, porque ¿cómo habrán sido nuestros errores para que el pueblo nos castigara con semejante elección? Una de las cuestiones más desprestigiadas de la historia argentina que estamos viviendo. Así que, bueno, como te imaginarás, quiero que me reemplacen de Salto. Me imagino. Espero que no sea después de este programa. Me siento mortificado en la continuidad. No quiero saber de nada porque no comparto. Y rogaría a Dios que el presidente se sienta equivocado de lo que está haciendo y cambie su política. Y ahí va a tener apoyo de todos. Pero nadie puede apoyar cuando se es fuerte contra los débiles y se es absolutamente débiles contra los poderosos, como ocurre hoy con esta administración. Y el déficit fiscal lo están pagando los trabajadores y los jubilados. Héctor, como siempre, ha sido un placer conversar con vos. Espero que no te quiten pautas por esto tampoco. No creo que sea motivo. Y si es así, ya estamos acostumbrados, tenemos el cuero duro. Te agradezco la oportunidad y la verdad es que yo me encuentro vital para trabajar, ayudar y con lucidez y experiencia como para poder aportar ideas para un futuro mejor para los entrerrianos. Héctor María Maya, vamos a la pausa y volvemos inmediatamente. La manera entrerriana de viajar te recuerda días y horarios de sus tours de compra a La Salada y a Once. Las salidas a La Salada son los lunes a las 00:45, es decir, a la
1 menos cuarto de la madrugada. Y de regreso, desde La Salada a Gualeguaychú, 12:30, pasadito del mediodía. Y los días miércoles sale de Gualeguaychú a la 1:30, 1:30 de la madrugada, y regresa a las 12:30 desde La Salada a Gualeguaychú. Los días sábados salimos a la hora 1:30 de la madrugada de Gualeguaychú y regresamos de La Salada a las 12:30. También te recordamos nuestro tour a 11. Salimos los días martes a las 2:30 de la madrugada y regresamos desde 11 a Gualeguaychú a las 15:30 partiendo de La Cochera. Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Ahora Farmacia Mutual de Empleados de Comercio, atención de todas las obras sociales.
Más servicios, mejor atención con la responsabilidad que nos caracteriza. En Urquiza y España, teléfono 436244. Es un emprendimiento de los empleados de comercio de Gualeguaychú para toda la comunidad. Prepárate para la magia de crear, de descubrir algo nuevo, vivir aventuras inolvidables y disfrutar de cada reencuentro. Con Baggio, la vuelta al cole es mágica, mucho más rica y divertida. Ponele siempre un jugo y una chocolatada Baggio en la mochila. Bien, después de esta interesante charla que hemos tenido con el ex senador nacional Héctor María Maya, vamos a compartir en realidad en dos bloques una conversación que tuvimos en su despacho de Aldea San Antonio, con quien, a propósito de lo que ha adelantado aquí, de reuniones del peronismo, con quien es vicepresidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista, un joven con un notable presente en la política y mejor futuro por lo que se puede advertir. Hablo del intendente de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez. Este es el primer bloque de la charla que tuvimos con él. Bueno, intendente, ¿qué lectura hace después de la interna partidaria del PJ? En principio hacer un poco, retomar lo que habíamos hablado antes de que se dé esta interna, en la cual no compartíamos, porque entendíamos que el contexto no era para hacer una interna. De hecho hicimos los máximos esfuerzos para llegar con una lista única y trabajar el PJ departamental en el marco de una unidad que nos permita no solamente ser una opción dentro de algunos años para la ciudad de Gualeguaychú, sino que también trabajar en recuperar municipios como el de La Roque, por ejemplo, que se perdieron, el de Gilbert, hacer una mejor elección en Urdinarrain y abarcar las comunas y juntas de gobierno de una manera más integral y con un PJ departamental que los abrace y que los incluya, porque hasta ese momento veníamos de un PJ que se ocupaba solamente de la ciudad de Gualeguaychú y no tanto del departamento. Entonces un poco levantamos la voz del interior del departamento para trabajar en ese sentido. No se dio, fuimos a elecciones, las ganamos, ganó nuestro espacio y bueno, y hoy estamos asumiendo este PJ departamental con esta premisa de incluir a todo el departamento. ¿Y qué impidió que se lograra la unidad y fueron finalmente a una interna que dejó un magro 10% del padrón, que le hubiera ocurrido a cualquier partido en el contexto político en el que estábamos viviendo y que finalmente termina siendo una buena noticia para el oficialismo? Comparto la reflexión y creo que un poco los egos, los personalismos y de no trabajar el PJ de una manera transversal y horizontal, sobre todo habiendo perdido la ciudad cabecera de Gualeguaychú y como te dije, algunos otros municipios, creo que era el momento de sentarnos en una mesa, de pensar un PJ que piense ya en el futuro, de cómo renovar las autoridades, de cómo ofrecer otra alternativa a este gobierno, sobre todo en la ciudad, que todavía no se ha puesto en marcha, que todavía no ha mostrado su capacidad de gestión y que desde el PJ tenemos que marcarlo permanentemente para poder estar a la altura. De hecho, ahora en las inundaciones y en este contexto también de muchos despidos, sobre todo del área de defensa civil, desde el PJ se organizó un trabajo para poder suplir la falta que el municipio tenía en ese sentido y bueno, pudimos a través del PJ realizar colectas, generó la posibilidad de tener un camión con alimentos para poder repartir entre todos los vecinos que estaban sufriendo las inundaciones y bueno, y se articuló de esa manera y un poco el espíritu del PJ. Yo creo que eso es lo que debe primar en el partido porque es siempre estar del lado de las necesidades de la gente y bueno, y trabajar para que eso funcione de esa manera. Mauro, ¿y qué particularidades cree que tiene Gualeguaychú que finalmente derivó en esta interna? Creo que un poco lo hablábamos fuera de cámara y el poco o la poca referencia que se tiene desde Gualeguaychú con toda la provincia de Entre Ríos. Creo que se mira mucho más a Buenos Aires y lo he dicho en muchas reuniones que el PJ de Gualeguaychú tiene más referencia con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con la propia provincia. De hecho, creo que este nuevo
esta nueva organización del PJ departamental tiene que saber qué es lo que pasa en Feliciano, qué es lo que pasa en La Paz, qué es lo que pasa en Paraná, sin dudas, pero también tener ese nexo con los otros PJ departamentales, con los otros consejos departamentales, para empezar a trabajar, como dije al principio, no solamente en poder recuperar la ciudad de Gualeguaychú, sino que también dentro de un todo poder ser alternativa para las elecciones que vienen a nivel provincial, porque también vemos que el gobierno provincial no arranca, que el gobierno provincial no defiende los intereses de Entre Ríos como nosotros pretendemos que los defienda, y creo que en el marco de una unidad y que el PJ, habiendo asumido ahora el Consejo Provincial y todos los consejos departamentales, tienen que juntarse para hacerse oír y trabajar, por supuesto, en una posición que sea responsable, pero que también marque las cosas que debemos, o que nosotros vemos que no están bien en la provincia. Te dejo una opinión. Yo creo que la autocrítica después de la derrota hasta ahora ha sido una mera cuestión de retórica. ¿Por qué se está postergando o por qué no se da? ¿Y cuánta necesidad cree usted que hace falta hoy por hoy como para proyectar el peronismo otra vez, enamorando o seduciendo al electorado? Yo creo que esa autocrítica tiene que darse, y tiene que darse fuertemente, pero puertas adentro, y ya dejar atrás todo lo que pasó del peronismo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y empezar a ofrecer alternativas que tengan que ver con proyectos de gobierno que mejoren la calidad de vida de la gente, ofrecer alternativas que tengan que ver con mitigar el impacto de los tarifazos, por ejemplo, y este proyecto de ley que han mandado a la legislatura provincial, tanto Guillermo Michel como Juanjo Beilo y el propio Bordet estuvo trabajando en este proyecto, con crear una empresa de distribución de la energía que permita que los entrerrianos consumamos energía mucho más barata. Lo que vamos a ver en la próxima factura va a ser un aumento descomunal, y ahí va a empezar a pegar fuertemente, sobre todo en los comercios donde tienen freezer y heladeras 24 horas prendidas, donde la propia producción que utiliza la energía eléctrica va a empezar a haber aumentado sus costos, y eso se va a trasladar a precios, y bueno, va a empezar una cadena, creo que muy fuerte, de lo que es un proceso inflacionario de nuevo en la Argentina por estos aumentos tarifarios. Creo que nosotros debemos estar ahí, debemos estar parados en ese lugar y empezar a pensar cómo nosotros dentro de algunos años somos alternativa de gobierno, obviamente haciendo la autocrítica, pero creo que ya en este contexto del país debemos hacer las puertas adentro y salir con un nuevo esquema del peronismo, con alguna renovación. Este trasvasamiento generacional no quiere decir que tiremos por la borda a ningún histórico del peronismo, pero sí que empecemos a levantar la voz quienes interpretamos distinto la sociedad, quienes manejamos las redes sociales, quienes nos movemos en otro sector de la población, porque creo que el peronismo ha dejado de hablarle a los jóvenes, ha dejado de hablarle a un sector de la sociedad que veía en el peronismo la posibilidad de vivir mejor, y eso lo tenemos que cambiar sin duda, pero con cuestiones concretas como esta que te mencioné. Se adelantó una pregunta, pero lo digo de otro modo, no se trata de tirar los viejos por la ventana, sino de un necesario recambio generacional, ¿no? Porque creo que la gente, también hay que leer el mensaje que la gente dejó en las urnas. Sin duda, lo nuevo no significa que sea bueno, sí, no, pero garantía, claro. Necesariamente debemos renovar y mostrar rostros nuevos a la sociedad que permitan que el peronismo sea una opción de gobierno, y creo que quienes tenemos responsabilidades de gobierno y podemos mostrar gestión y podemos mostrar que las cosas sí se pueden hacer bien, tenemos que alzar la voz y mostrar y salir a replicar todo lo que hemos hecho a nivel provincial, y por supuesto que tener un PJ, una institución basada en este recambio generacional va a hacer que tengamos un anclaje donde poder mostrar esta gestión. Pero sí, lo que creo es que debemos hablar de los temas que urgen a la gente, de los temas que nos están pegando a todos de la misma manera. A ver, se aumentó el combustible. ¿Por qué estaba caro el combustible? ¿En voz de quién estaban caros? Si las empresas petroleras ganaban aumentando un 4% por mes con el gobierno anterior,
Ahora, con un aumento del 120% en 4 meses, están ganando muchísimo más. ¿Para qué se aumenta el combustible? El gobierno no lo dice, el gobierno nacional. ¿Para qué se aumenta la luz? ¿Estaba barata la luz? ¿Quién hace costos? Diría Guillermo Moreno en ese sentido. Se aumenta todo y no hay un porqué. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente con estas cuestiones y mostrarle que el gobierno anterior mejoraba el poder adquisitivo de la gente. Había problemas, seguro, había que mejorar un montón de cosas, pero hoy creo que estamos mucho peor de lo que estábamos el año pasado con el gobierno nacional y por supuesto que con el gobierno provincial. Uno vio que el gobernador Gustavo Bordel pagó sueldos hasta diciembre y resulta que en enero no se podían pagar los sueldos. Algo ilógico, es decir, durante 96 meses se pagó en tiempo y forma, al mes 97 ya no había más plata para pagar sueldos. Es ilógico. Las obras públicas que estaban en marcha estuvieron en marcha hasta el 10 de diciembre, el 11 de diciembre no había más plata. ¿Cómo es? Tenemos que también interpelar al gobierno provincial en este sentido, no solamente para desenmascarar muchas de las mentiras que se dijeron, sino que también de darle apoyo al gobierno para que se plante ante la nación para recuperar los recursos que son de la provincia, porque el problema que tenemos hoy en Entre Ríos es que el gobierno nacional dejó de mandar toda la plata que le corresponde a la provincia de Entre Ríos. Ahora vamos a hablar de eso. Mauro, quiero volver un poquito atrás a propósito de la asunción de las nuevas autoridades del PJ. ¿Razones de agenda no le permitieron estar? Estuve engripado, un proceso bastante fuerte de gripe, pero bueno, saliendo de esto vamos a ponernos en marcha y asumir la vicepresidencia del Consejo Provincial del PJ, que la verdad que me han honrado muchos intendentes que me han ofrecido este lugar y por supuesto que acepté de la mejor manera. Bien, vamos a ir a una pausa después de este primer bloque con Mauro Díaz Chávez y tras la pausa reanudamos la charla o volvemos a escuchar en sus conceptos al intendente de Aldea San Antonio. La manera entrerriana de viajar te recuerda días y horarios de sus tours de compra a La Salada y a Once. Las salidas a La Salada son los lunes a las 00:45, es decir, a la 1:15 de la madrugada. Y de regreso, desde La Salada a Gualeguaychú, 12:30, pasadito del mediodía. Y los días miércoles sale de Gualeguaychú a la 1:30, 1:30 de la madrugada, y regresa a las 12:30 desde La Salada a Gualeguaychú. Los días sábados salimos a la hora 1:30 de la madrugada de Gualeguaychú y regresamos de La Salada a las 12:30. También te recordamos nuestro tour a Once. Salimos los días martes a las 2:30 de la madrugada y regresamos desde Once
a Gualeguaychú a las 15:30 partiendo de La Cochera. Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia aires malezá. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Tira a recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Ahora Farmacia Mutual de Empleados de Comercio, atención de todas las obras sociales. Más servicios, mejor atención con la responsabilidad que nos caracteriza en Urquiza y España. Teléfono 436244. Es un emprendimiento de los empleados de comercio de Gualeguaychú para toda la comunidad. Prepárate para la magia de crear, de descubrir algo nuevo, vivir aventuras inolvidables y disfrutar de cada reencuentro. Con Baggio, la vuelta al cole es mágica, mucho más rica y divertida. Ponele siempre un jugo y una chocolatada Baggio en la mochila.
esto de que hablamos del trabajamiento generacional, del que hablaba Perón y de que el peronismo tenía que tener continuidad en el tiempo, pero con la juventud en marcha. Y en eso estamos y vamos a trabajar para estar a la altura de las circunstancias. ¿No lo ve muy solo a Mitchell confrontando con Frigerio? Es parte de lo que tenemos que hablar del PJ y de integrar el PJ en un todo, por eso hago referencia a que ahora que asumió el Consejo Provincial y van a asumir todos los consejos departamentales, tenemos que tener una comunidad para poder reclamarle al gobierno provincial, para poder salir y explicarle a la gente de qué se trata las críticas que hacemos, porque no criticamos por criticar. Uno que tiene responsabilidades de gobierno, sobre todo cuando critica porque hay obras que están paradas y que la plata no llega, y que las empresas llaman y dicen que cada vez están despidiendo más personal, y uno ve cada vez más lejano ese horizonte de poder concretar, por ejemplo, en la aldea San Antonio, obras que tienen el 90% de avance y que con muy poquito se podría poner de acuerdo con la empresa para poder resolver este problema. Y no vemos una actitud propositiva desde el gobierno provincial. Entonces, creo que entre todos tenemos que empezar a trabajar en decir las cosas. Uno no critica por criticar, repito, pero sí tenemos que plantear las cosas, porque si no quedan como verdades absolutas lo que dice el gobernador, lo que dicen algunos funcionarios, y muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Después de la asunción de las autoridades partidarias, ¿qué hay que esperar? ¿Alguna convocatoria? No, ya en lo que es el PJ departamental estamos trabajando para hacerlo la semana que viene, esta semana del 15 de abril, para que asuman las autoridades del PJ, que haya elecciones de secretario, de tesorero, de un poco la distribución de lo que va a ser este nuevo armado del PJ, y una convocatoria, por supuesto, a todo el departamento, y una vez que hagamos esto, poder enlazar al PJ departamental de Gualeguaychú con toda la provincia para tener unidad de criterio en las diferentes localidades y con las particularidades que cada una tiene, pero poder mostrar una solidez partidaria, como te dije, para hacer opción en las elecciones de medio término, pero también pensando a futuro en las elecciones de 2027. ¿Cuántos intendentes justicialistas conforman la liga hoy? Hoy tenemos 36. 36. ¿Y todos piensan igual que usted? Hay variedad. Bueno, el peronismo un movimiento, y volviendo a lo que decía Moreno. Hay distintos criterios, pero sí creo que todos pensamos lo mismo, es decir, que queremos que el peronismo vuelva a ser gobierno, porque el proceso de 20 años que tanto ha bastardeado lo que es hoy Juntos por el Cambio, para nosotros fue muy fructífero para la provincia, y los últimos 4 años la gente lo puede ver, es decir, los últimos 4 años había obra pública por donde se lo mire, todas las rutas que se hicieron nuevas. Por supuesto que falta mucho, y que la Ruta 20, sobre todo en este sector, es un tema que a la gente le preocupa y que lo vivimos todos cuando viajamos de Gualeguaychú a Basavilbaso o de Basavilbaso a Villaguay. Pero ahí había procesos licitatorios en marcha, es decir, todo lo que se avanzó, este gobierno ha retrocedido, dice que con la excusa de que no hay plata, se volvió todo para atrás, y hoy pasamos de tener una empresa trabajando a tener una empresa que tiene todas sus máquinas guardadas y que no está trabajando. En varias oportunidades, en las entrevistas que he tenido con usted, le he preguntado cómo está la recaudación. Y quiero volver a preguntarle, ¿cayó la recaudación ahora? Sin dudas. Nosotros somos un espejo de lo que es la provincia de Entre Ríos, el gobierno provincial y el gobierno central. Nuestros recursos dependen en un 70% de la coparticipación nacional. En términos interanuales, hoy estamos casi en un 30% menos, lo cual representa una incertidumbre importante, porque si uno lo ve en números históricos, y un municipio como el nuestro, que es muy activo en obra pública con recursos propios, para adelante no ve la posibilidad de poder hacer grandes obras, más que mantenimiento y algunas otras cosas, sobre todo también cuidando el salario de los trabajadores. Tenemos un municipio que es muy responsable, tenemos una administración muy responsable, con un porcentaje muy bajo de todo lo que es
el presupuesto general respecto de salarios, pero tenemos que garantizar de que los trabajadores sigan sosteniendo su poder adquisitivo, porque es la manera que tenemos de amortiguar esta crisis. Un tanque de combustible hoy está casi 50.000 pesos. ¿Quién puede hacer 2 o 3 viajes a Gualeguaychú por semana? Bueno, tenemos que garantizar de que los empleados cobren acorde al trabajo que realizan dentro de las posibilidades del municipio, pero también tenemos que empezar a solucionar los problemas que con esta lluvia han causado mucha rotura de caminos y demás, que eso cuesta mucho dinero y que nosotros trabajamos permanentemente y silenciosamente, sin hacer mucha publicidad de eso, porque entendemos que es lo que corresponde. Lo que vemos a nivel nacional es que no hay obra pública, y lo que vemos a nivel provincial es que no se mueve o no se gestiona para que esa obra pública dinamice la economía y se puedan retomar todos esos puestos de trabajo que han quedado sin trabajo justamente. La última, bueno, ¿cómo impacta en una comunidad tan pujante como Aldea San Antonio la situación social? Bueno, vemos... Aquí en el municipio, ¿no? Sí, vemos... empezamos a atender demandas que no teníamos. Es decir, que ni se imaginaban. O por lo menos desde que yo frecuento la política, en Aldea San Antonio no se habían visto. Trabajamos mucho con los jubilados. PAMI cada vez reconoce menos medicamentos. Trabajamos en articulación permanente con el centro de salud, porque a raíz de esta situación también lo que necesitamos es más atención, no menos atención. Entonces vemos que el centro de salud recibe cada vez menos plata, que el municipio tiene que salir a cubrir guardias extras, que el municipio tiene que comprar medicamentos, que tenemos que atender las urgencias. Hoy ponerse a pensar que en Aldea San Antonio en este contexto íbamos a ver de atender lo más urgente en vez de atender un todo y de poder solucionarle los problemas de la gente, que es a lo que nos dedicamos todos los días, la verdad que es una situación bastante compleja, que la vemos con mucha incertidumbre, que aún hoy con esta buena administración que nosotros tenemos todavía podemos dar alguna respuesta, pero lo que vemos es que viene cada vez más para atrás la recaudación, cada vez son menos los recursos que vamos a tener y cada vez las exigencias que tenga la sociedad con nosotros va a ser más. Entonces, bueno, hay que trabajar ese sano equilibrio para poder abarcar lo más posible y dar respuestas por lo menos en este año. No sé qué va a pasar a futuro, porque la verdad que hoy planificar a más de 2 meses es imposible. Este es el gran problema. No se puede planificar. Intendente, gracias por el tiempo. Gracias a vos. La manera entrerriana de viajar te recuerda días y horarios de sus tours de compra a La Salada y a Once. Las salidas a La Salada son los lunes a las 00:45, es decir, a la 1 menos cuarto de la madrugada. Y de regreso, desde La Salada a Gualeguaychú,
12:30, pasadito del mediodía. Y los días miércoles sale de Gualeguaychú a la 1:30, 1:30 de la madrugada, y regresa a las 12:30 desde La Salada a Gualeguaychú. Los días sábados salimos a la hora 1:30 de la madrugada de Gualeguaychú y regresamos de La Salada a las 12:30. También te recordamos nuestro tour a 11. Salimos los días martes a las 2:30 de la madrugada y regresamos desde 11 a Gualeguaychú a las 15:30 partiendo de La Cochera. Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región. Ahora Farmacia Mutual de Empleados de Comercio, atención de todas las obras sociales, más servicios,
mejor atención con la responsabilidad que nos caracteriza. En Urquiza y España, teléfono 436244. Es un emprendimiento de los empleados de comercio de Gualeguaychú para toda la comunidad. Prepárate para la magia de crear, de descubrir algo nuevo, vivir aventuras inolvidables y disfrutar de cada reencuentro. Con Baggio, la vuelta al cole es mágica, mucho más rica y divertida. Ponele siempre un jugo y una chocolatada Baggio en la mochila. Bien, tenemos la visita esta noche, la grata visita de Jaime Benetti. Creo que es la primera entrevista que vamos a tener, o alguna vez tuvimos alguna radial, ¿puede ser? No. ¿No? Que yo recuerde, Paco, no. Bueno, es un placer. Para mí también, para mí también. Y bienvenido al canal. Sí, siempre lo he escuchado, pero no he hablado. Bueno, ahora vamos a tener tiempo para charlar. Empezamos hablando de las emergencias. ¿Cómo no? Que es más de una. Sí, tenemos más de una. Bueno, nosotros, en realidad, esto merece una introducción. Nosotros, bueno, yo soy senador provincial. Sí. Senador departamental. Casi como que lo dejamos como una obviedad. Está bien, sí. Pero por ahí hay gente que no sé, tal vez la audiencia. Sí, está bien. Senador por Gualeguaychú. Nosotros, bueno, obviamente pertenezco al oficialismo, a Juntos por Entre Ríos, al gobierno de Rogelio Frigerio, pero nosotros en la Cámara de Senadores somos minoría. Es decir, la oposición tiene 9 senadores y nosotros 8. Con lo cual la mayoría de los proyectos que presentamos tenemos que hacer un trabajo bien difícil a veces para consensuarlos. ¿Pero por qué, Jaime? ¿Dificulta la oposición algunos proyectos, el tratamiento? No digo que los dificulte. Una oposición que está, a ver, aclarémosle también a la gente, conformada por libertarios y peronistas, ¿no? No, en el caso del Senado no. El Senado es peronista. El Senado es peronista. Sí. Todo. Claro, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados son minoría y bueno, digamos hay una cláusula de gobernabilidad por la cual Juntos por Entre Ríos, que ganó con Rogelio Frigerio, tiene la mayoría y puede resolver las cuestiones. No dificulta, pero a ver, depende de lo que uno quiera significar por dificultar, pero sí hace más lentos los procesos para lograr aprobarlos. Nosotros se aprueban la mayoría de estos tipos de proyectos se aprueban por simple mayoría, por lo tanto, con que uno solo de los senadores del peronismo esté de acuerdo, lo podríamos resolver, pero ellos trabajan en bloque. Y por otro lado, en la mayoría de los casos, las emergencias son de tratamiento, es necesario que se resuelvan sobre tablas, porque el proceso, digamos, de la legislación, sino el senador, sobre todo, requiere de un dictamen previo de la comisión, es decir, el ingreso de la ley. Cuando se sesiona nuevamente se le da tratamiento en las comisiones, hay que trabajar en la comisión, lograr las mayorías, volver a presentar ese dictamen de comisión en la sesión siguiente y recién se trata en la próxima. Con lo cual, un circuito, un proceso, eso solo de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ralentiza, digamos, el procedimiento cuando no hay una mayoría, bueno, del oficialismo. Ellos muchas veces hacen cuestionamientos que nosotros creo que desde la oposición también lo hubiéramos hecho, y muchas veces acompañan. No es que haya mala voluntad, pero son tiempos distintos, los tiempos que requiere el Ejecutivo respecto de los que en el proceso legislativo muchas veces hacen falta, como bien decía. Por ejemplo, reitero, la mayoría de uno nos permite sacar las leyes rápidamente y la mayoría de 2/3 que hace falta para tratar sobre tablas hace que lo hagamos rápidamente cuando existe esa mayoría, pero entonces hay que convencer a varios. Concretamente, por ejemplo, la emergencia que fue de obras públicas finalmente, porque era una emergencia de obras públicas y vial, terminó siendo solo emergencia de obras públicas. Esa ley tenía 2 capítulos, para decirlo así, o aspiraba a 2 cuestiones. Por un lado,
parar, frenar una serie de embargos que estaban cayendo sobre las cuentas de la provincia y que ponían en riesgo la prestación de los servicios esenciales, el pago de sueldos, etcétera. Y por otro lado, un artículo que propiciaba la posibilidad de contratación directa por vialidad provincial, el artículo 5º era, y que ese no pasó. La oposición no admitió que se pudiera hacer la contratación directa, alegando que se restaba transparencia al procedimiento, etcétera. Bueno, son aspectos atendibles, pero... Pero perdón, Jaime, se acepta la emergencia, pero no el artículo 5. Es Exacto. casi como una contradicción. No, yo no diría que es una contradicción, porque digamos, había dos aspectos en esa ley. Sí. Por un lado, el gobierno ya nos había explicado que había y sigue habiendo embargos sobre las cuentas que son originados en deudas de obra pública anteriores a este gobierno y cuyos certificados de obra vienen, se llaman en derecho título ejecutivo, es como tener un cheque al portador. Sí, sí, sí. Cuando se ha verificado que se hizo trabajo, la empresa tiene esa posibilidad de ir a un juzgado, promover un juicio que se llama monitorio y rápidamente embargar las cuentas, en este caso de la provincia. Hubo unas cuantas empresas, las que tenían acreencias por alrededor de hasta 50 millones de pesos, ¿no? ¿Y qué demandaban, Jaime? Bueno, el pago de certificados de obra. Pago. ¿De obras que se paralizaron? De obras, la ley esta que nosotros propiciamos tenía, por un lado, el efecto, ¿no? En ese aspecto, estamos hablando de lo que se adeuda y se adeudaba a empresas que ya habían hecho su trabajo, como es el caso, por ejemplo, de aquí lo que tenemos de Gualeguaychú a la Ruta 14, que se hizo parcialmente, sí. Pero bueno, se hizo. Tramo de la 20. Exacto. Esas empresas están con el derecho de presentarse ante el juzgado y pedir el embargo de las cuentas públicas. Algunas empresas que tenían acreencias por hasta 50 millones de pesos acordaron hacerlo en 3 pagos con una última cuota de intereses al final, y eso permitió que no recayeran sobre las cuentas. Pero otras que tenían acreencias mayores recurrieron a la justicia y eso engrosaba no solo lo que se adeudaba, sino también intereses abultados y honorarios profesionales que hacían bultos importantes que caían sobre las cuentas. ¿Una litigiosidad muy alta, Jaime? Bueno, en realidad es un término relativo, es una litigiosidad fundada en estas certificaciones de obra, como todos sabemos. Cuantitativo, digo. Sí, bueno, eran alrededor de, en su momento, se habían verificado cuando se presentó la ley algo de 5.000 millones, y después fueron, no tengo el número exacto, pero fueron apareciendo más. En realidad la deuda en ese momento, en total, con lo acordado y todo, era alrededor de 22.000 millones. Sí. Para una provincia que está sufriendo las consecuencias de una macroeconomía que ha metido tijera a las provincias, no es poco dinero. No, es tremendo, porque la falta de la paralización de la obra pública nacional hizo que no se giraran los fondos, porque eran obras con financiamiento nacional. Las empresas obviamente tienen el derecho de reclamarlo por lo que hicieron. Claro. La provincia no tenía los recursos, entonces la única manera de por ahí poner un freno a todo esto, un parar y dar de nuevo, era una ley de emergencia de estas características, que también le permitía a las empresas, algunas empresas también la estaban necesitando, porque en este desequilibrio que produjo la falta de giro de fondos de la nación, también quedaban las empresas atadas a los plazos de las licitaciones que se habían hecho. Entonces esta ley permite neutralizar la obra y renegociar algunas de estas cuestiones, y también evitar que las empresas que no continúan, porque no se les ha pagado incluso por lo previo y que prevén que no se les va a pagar, puedan renegociar los plazos de obra, ¿no? Ese aspecto, perdón, Paco, ese aspecto era un aspecto de la ley, ¿no? Que, bueno, logró el consenso, logramos, mejor dicho, el consenso de todos los senadores de la oposición también, y esa parte salió.
pero se reformó, lo que digo el artículo 5, que en ese momento era el artículo 5, ahora no recuerdo cuál le hubiera quedado, porque ese artículo establecía la posibilidad de que Vialidad Provincial, ¿no?, contratara de manera directa arreglos, cosas menores que hoy por la tremenda inflación que hay, está impedido hacerlo porque son montos muy pequeños los que puede llegar a contratar por compra directa, de manera directa, y tiene que recurrir a la licitación. La licitación requiere plazos también, como recién señalaba, respecto a las leyes, pero conformar los pliegos, convocar a los oferentes, publicar, etcétera, adjudicar, lleva tiempo. Entonces, eso era lo que se aspiraba. Ante una demanda que plantea urgencias. Exacto, es decir, resolver cuestiones muy urgentes, como hoy para reparar hasta un motor de una retroexcavadora, de una niveladora, etcétera, tenía que ingeniársela, o tiene todavía que ingeniársela para hacer 2 o 3, separar lo que es el repuesto de la reparación de la mano de obra de la pintura para lograr hacerlo, porque, reitero, la inflación, no es hiper, pero la inflación tan alta que tuvimos, dejaron muy atrás esos valores. Y eso es a lo que se aspiraba. Respecto de eso, reitero, no nos dieron la posibilidad de sancionar esa ley, con lo cual quedó una ley a medias. Bueno, yo no digo que pongan palos, pero en realidad son cuestiones razonables desde el punto de vista de las necesidades que tenemos todos, de que se arreglen las rutas, de que se reparen los caminos, y por otro lado, es verdad, empleo, Jaime. Sí, pero es verdad que también son métodos, los de compra directa, a pesar de que se hace cotejo de precios, etcétera, son métodos menos transparentes, si se quiere, que una licitación. Entonces, bueno, ellos consideraron que podía llegar a producirse algún exceso en esto. Sí, sospechar transparencia. Sí. ¿Emergencia alimentaria? Y emergencia alimentaria también tuvimos trabajamos, bueno, empezamos en la comisión, esa comisión a las 9 de la mañana, normalmente el trabajo de comisiones en 2 horas está listo, a las 11 de la mañana. Bueno, terminamos a las 3 de la tarde porque también tuvimos algunas dificultades, porque en realidad esto sí lo entendieron y lo aceptaron, a pesar de que puedan pensar que hay un poquito menos de transparencia, pero teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, ¿no?, de un derecho elemental de estar nutridos y la situación que estamos viviendo, lo aceptaron, pero querían agregar una serie de políticas alimentarias que nosotros entendíamos que merecía mucho más debate, ¿no? Un registro de comedores, de merenderos, con determinadas características, que requería actividad administrativa de mucho tiempo, una comisión, digamos, permanente para resolver y adjudicar, digamos, los módulos que le llamamos alimentarios, que estaba fundado la modificación que querían introducir en un proyecto que venía de la Cámara de Diputados, que lo había presentado la diputada Laura Strata, y que era muy amplio, que requería más que urgencia, es un proyecto para debatir como políticas de fondo. Pero bueno, finalmente acordamos una postura, si se quiere, intermedia, quedó conformada una comisión para resolver estos temas, integrada por, bueno, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano, de los distintos ministerios que intervienen, de salud, las organizaciones que trabajan en la asistencia a los necesitados. Así que logramos a último momento, pero digo con muchas idas y venidas, con el trabajo no solo de los legisladores, sino que también ahí intervino el Ministerio de Interior, el gobierno mismo. Pudimos acordar, entonces quedó ya de parte de senadores sancionada la media sanción para la emergencia alimentaria. Eso va a permitir llegar. Es decir, ha habido unas falencias importantísimas que también están motivadas en este proceso inflacionario inesperado,
en que había 107.000 módulos en el gobierno anterior que se distribuyeron, quedaban apenas 20 y tantos mil, y además del proceso inflacionario que impide una licitación, la presentación de oferentes en una licitación rápidamente, las necesidades que se produjeron, como todos sabemos, Gualeguaychú, Gualeguay, Tala, etcétera, que merecían atención inmediata, ¿no? Bien, no lo vamos a retener mucho tiempo más porque sabemos que tiene una actividad, pero bueno, vale aclarar que el senador es el hombre que representa los intereses de un departamento. ¿En qué medida la situación macroeconómica lo ha limitado en los proyectos que usted tenía pensado para Gualeguaychú desde la banca que ocupa en el Senado? En mucho, Paco, porque en realidad, como bien lo ha sostenido Frigerio, estamos gobernando con 1/3 menos de recursos que lo que había el año pasado, con lo cual obras que yo aspiraba que de entrada se produjeran, como el arreglo de la trama vial, eso es fundamental. Hoy está, no digo paralizado del todo, pero con muy escasos recursos. Vialidad está haciendo esfuerzos, yo diría, sobrehumanos para atender mínimas cosas para resolverle a los vecinos, pero no estamos pudiendo ni siquiera hacer un bacheo profundo en la Ruta 20, el acceso sur, están cosas que están paralizadas y que tenemos la esperanza que en 2 o 3 meses, esperemos que esta condición que puso el gobierno nacional, que es el acuerdo de mayo ahora, permita liberar fondos y que se puedan hacer las cosas que aspirábamos. Senador, que hayan sido estos los primeros diálogos, y lo vamos a invitar seguramente para una próxima oportunidad para hablar de otros temas. Imagino que estará, uno lo ve al gobernador ahí haciendo un equilibrio, tratando de conseguir que algunas obras que dependen de la nación vuelvan a su ejecución, y también lo vemos haciendo equilibrio en lo económico, demandando ante la Corte recursos por Salto Grande, por el sistema previsional. O sea, es un tiempo complicado. Sumamente, ¿no? Yo la verdad que coincido en eso, un tiempo muy complicado. Estamos deseosos de que la famosa B económica sea una B realmente, que no sea una U, y mucho menos que, como algunos pesimistas, o por lo menos tal vez, quién sabe lo que puede pasar mañana, lo ven como una L. Esperemos que esto en mayo, ya por lo menos para la provincia, y con todas estas actitudes de defensa de Frigerio respecto de nuestros intereses, que son, por ejemplo, Salto Grande, lo que nos deben por ANSES, etcétera, logremos tener recursos, porque estamos complicados. Senador, gracias por la visita. Al contrario, muchas gracias. El senador Jaime Benetti estuvo con nosotros en Las Palabras. La manera entrerriana de viajar te recuerda días y horarios de sus tours de compra a La Salada y a Once. Las salidas a La Salada son los lunes a las 00:45, es decir, a la
1 menos cuarto de la madrugada. Y de regreso, desde La Salada a Gualeguaychú, 12:30, pasadito del mediodía. Y los días miércoles sale de Gualeguaychú a la 1:30, 1:30 de la madrugada, y regresa a las 12:30 desde La Salada a Gualeguaychú. Los días sábados salimos a la hora 1:30 de la madrugada de Gualeguaychú y regresamos de La Salada a las 12:30. También te recordamos nuestro tour a 11. Salimos los días martes a las 2:30 de la madrugada y regresamos desde 11 a Gualeguaychú a las 15:30 partiendo de La Cochera. Hobby Bus, la manera entrerriana de viajar. Evitemos el dengue. Da vuelta a recipientes. Limpia y desmalezá. Tapa recipientes donde tengas agua limpia. Tira recipientes que no uses. Si tenés síntomas, no te automediques. Consulta a un médico. Gobierno de Entre Ríos. Aldea San Antonio se ubica a 50 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú y a 240 kilómetros de Paraná. Nuestra ciudad posee cerca de 3.000 habitantes, que en su mayoría son descendientes de alemanes del Volga, con variados espacios públicos, grandes fiestas durante el año y la paz que se respira en sus calles. Aldea San Antonio, sin dudas, es el destino ideal para quienes buscan historia, buena cocina y tranquilidad. Conoce más sobre Aldea San Antonio ingresando a www.aldeasanantonio.gov.ar. Municipio de Aldea San Antonio. Sigamos creciendo juntos. Buen día. Estamos acá en Pueblo Belgrano. Muy bien. La Cooperativa de Electricidad Gualeguaychú Limitada continúa avanzando en obras e incorporación de nueva tecnología con el objetivo de dar respuesta a sus miles de socios. 2 años de trabajo ampliando la red eléctrica, materiales de punta y la ampliación de sus servicios, dando un valor significativo a la entidad. En un futuro Internet, TV HD y servicios sociales. Cooperativa de Electricidad Limitada, pensando y actuando en beneficio de Gualeguaychú y la región.
Ahora Farmacia Mutual de Empleados de Comercio, atención de todas las obras sociales. Más servicios, mejor atención con la responsabilidad que nos caracteriza en Urquiza y España. Teléfono 436244. Es un emprendimiento de los empleados de comercio de Gualeguaychú para toda la comunidad. Prepárate para la magia de crear, de descubrir algo nuevo, vivir aventuras inolvidables y disfrutar de cada reencuentro. Con Baggio, la vuelta al cole es mágica, mucho más rica y divertida. Ponele siempre un jugo y una chocolatada Baggio en la mochila. Bien, ha llegado el momento de la despedida. Espero que el programa les haya resultado interesante. Volveremos, si Dios quiere, el próximo viernes a partir de las 22, como siempre, por Somos Gualeguaychú.